Hola, soy el ingeniero Abel Morillo y hoy te vengo a mostrar la plantilla profesional que hemos desarrollado en conjunto con el equipo de BIM Engineers, que definitivamente va a optimizar tu tiempo, tu flujo de trabajo. La plantilla inicialmente, su presentación puede parecer que está vacía, pero en realidad tiene un montón de configuraciones, personalizaciones internas que va a ayudar a mejorar tu flujo de trabajo. En la descripción del video vas a encontrar el link a la página web y en la sección de plantillas vas a tener un enlace que te va a dirigir al Miro. En este Miro hemos decidido acoplar un resumen de las características que hemos agregado en la plantilla. En este caso la plantilla cuenta con parámetros compartidos que son indispensables, que me van a ayudar a poder cuantificar, a poder modelar, a poder documentar de manera correcta. También ten en cuenta que hemos desarrollado un aplicativo BIM Pro X, y para que funcione en concordancia con la plantilla es necesario que la plantilla también cuente con los parámetros que aquí mencionamos. Estos parámetros, o al menos para que tengas una vinculación correcta con todos los complementos del aplicativo BIM Pro X, es necesario que tu plantilla cuente con todos estos parámetros que exhibimos en este Miro. Esto lo hacemos con el fin de que si decides no adquirir la plantilla, puedas también acoplar a tu plantilla o realizar tu propia plantilla con la finalidad de que vincules posteriormente, si vas a adquirir el aplicativo BIM Pro X, que te iré mostrando en el canal, pues lo puedes conectar de manera correcta. Entonces es necesario que mantengas el mismo nombre de estos parámetros. Bien, estos parámetros básicamente nos sirven, por ejemplo, en los grupos de documentación, en los grupos de identificación tenemos distintos parámetros. Te lo voy a mostrar en el Revit. Fíjate que aquí en la sección de gestionar, en el apartado de parámetros compartidos, tenemos cargado el TXT, que también te compartiremos si adquieres la plantilla. En este caso está definido por grupos los parámetros. En el caso del grupo de identificación tenemos estos parámetros de dimensiones que nos sirven principalmente para el sustento de metrados cuando pasemos a la etapa de cuantificación. Sabemos que algunas familias por lo general no cuentan con sus parámetros completos de dimensiones para obtener volúmenes o áreas, y pues para eso necesitamos estos parámetros. Dicho sea, también todos los elementos que nosotros cargamos en esta plantilla, ya sean zapatas, columnas, vigas, etc., están asociados a estos parámetros, con el cual ya no necesitas esa personalización manual. Tenemos también el grupo de parámetros de documentación. Estos parámetros también nos sirven cuando pasamos a la etapa de elaboración de planos. Con el aplicativo BIM Pro X también vas a poder conectarte con la ayuda de estos parámetros a una base de datos en Excel. Voy a aprovechar para mostrártelo. Cuando adquieres el aplicativo BIM Pro X, que lo tenemos también en nuestra página web en la sección de BIM Pro X, también te proporcionamos la base de datos de Excel, que es la que estás viendo a continuación, que te va a servir para poder crear planos de manera masiva, tablas de planificación con las partidas de la norma de manera masiva, y también, por supuesto, los planos. Básicamente la base de datos en cuanto a la creación de planos es algo similar a esta. Entonces tú acá puedes agregar la cantidad de nombres de planos que quieras, agregas el número de planos, agregas el tamaño, agregas el nombre de proyecto, quién ha sido diseñado, etc., todas estas características, y con un clic básicamente ya vas a crear los planos de manera masiva. Se va a llenar la información de tu membrete de manera masiva y se va a organizar de manera masiva, y todo esto gracias a estos parámetros que se vinculan con BIM Pro X y con la base de datos de Excel. Entonces también para que lo tengas en cuenta. Ahora, si decides no adquirir el aplicativo, pues vas a trabajar como hace la mayoría, ¿no? Con una plantilla que ya de por sí proporciona una mejora significativa en tu flujo, pero pues lo puedes potenciar con nuestra herramienta, con nuestro aplicativo. También tenemos los parámetros para cuantificación. Estos parámetros también nos sirven para organizar las partidas. Fíjate que cuando nos dirigimos al navegador de proyecto, primero déjame mostrarte cómo es que está organizado en la plantilla. En la sección de vistas hemos decidido organizar las vistas en dos grandes grupos, en el grupo de diseño y en el grupo de ejecución, porque la plantilla te irás dando cuenta a medida que lo vayas explorando que ha sido diseñada con el fin de que se pueda gestionar en la etapa de diseño y en la etapa de ejecución. Si nos vamos o desplegamos la jerarquía en la etapa de diseño, la plantilla cuenta con esta jerarquización. Tenemos la sección de emplazamientos, cimentaciones, techos, orientaciones y modelado. También, a medida que vayas aplicando por aquí las plantillas de vista, obviamente las vistas se van a ir clasificando en sus grupos respectivos. También tenemos la sección de elevaciones, que como aún no tenemos o no
no has creado una vista de elevaciones o secciones, obviamente por aquí no se ha creado esta jerarquización, pero a medida que vayas utilizando las plantillas, todo se va organizando de manera correcta. Entonces fíjate que cada vista se va organizando en su sección correspondiente. De esa manera no te tienes un orden al momento de pasar tus vistas a tus láminas. Entonces fíjate que cada vista a su vez está comprendida por una plantilla de vista que se aloja aquí en datos de identidad en la sección de las propiedades. Cuando entramos, hacemos clic aquí, vamos a entrar a una interfaz en la cual se tienen guardadas todas las plantillas de vista que contiene la plantilla general, valga la redundancia. Está también organizado. Fíjate que acá hay grupos, tenemos grupos de alzado, de planos estructurales y de vistas en 3D. Entonces cada uno de estos grupos cuenta con sus respectivas plantillas. Por ejemplo, si entramos al grupo de secciones, por aquí tenemos plantillas de vista de cortes, zapatas, vigas, columnas. También tenemos una plantilla para orientaciones. Si nos basamos aquí en el grupo de planos, tenemos plantillas de vista para lo que son cimentaciones, emplazamientos, plantas. Y si nos colocamos en el grupo de vistas 3D, tenemos obviamente plantillas de vista para lo que son las vistas en 3D. Ten en cuenta también que este prefijo es muy importante que lo identifiques. El prefijo que está el prefijo que está de esta manera con AVO, siempre que veas este prefijo quiere decir avance de obra. Entonces obviamente estas plantillas han sido diseñadas para que tú lo utilices cuando estás en la etapa de ejecución. Más adelante te mostraré cuál es el uso que le vas a dar a esta plantilla en concordancia con las tablas de planificación que también cuentan con sus propias plantillas de avance de obra. Vas a poder hacer un correcto seguimiento de las partidas realmente ejecutadas en el transcurso del tiempo. Y obviamente también tenemos plantillas con el prefijo de DCN que básicamente hace correspondiente al diseño. Entonces de esa manera ya identificas qué plantillas utilizar para la etapa de ejecución y qué plantillas vas a utilizar para la etapa de diseño. En este caso fíjate que para la etapa de diseño tenemos 3 plantillas de vista bien marcadas, que es para el modelado de acero, para el modelado de elementos y para el modelado de encofrados. Por ejemplo, si nos basamos aquí en el navegador de proyectos y nos vamos al grupo de ejecución de diseño, vas a darte cuenta que en la sección de modelado tenemos 3 vistas, la vista de acero, encofrado y de concreto. ¿Para qué nos sirven estas vistas? Pues cuando nosotros vamos a modelar los elementos, si por ejemplo estamos modelando elementos de concreto, pues nos tenemos que dirigir aquí a la sección de concreto, hacemos doble clic, nos va a llevar a una vista tridimensional que está preparado para albergar a todos los elementos de concreto. ¿Cuál es la diferencia con respecto a trabajar con una vista normal? Pues que esta vista tiene un filtro, como te comento, por aquí le aplicamos el filtro de modelado de elementos, que es igual al de concretos. Fíjate que ya aquí se organiza por vistas y etapas, de tal manera que al momento de aceptar, obviamente va a corresponder o tu vista se va a organizar en esta sección, ¿no? Para los que ya utilizan o dominan Revit, esto lo van a entender con mayor facilidad. Entonces la plantilla da la característica de que, por ejemplo, a medida que nosotros vayamos colocando los elementos, vamos a colocar a medio ejemplo algún elemento. Vamos aquí a la sección de estructuras, por ejemplo vamos a colocar zapatas. Selecciono zapatas y, como te comentaba inicialmente, todos los elementos que vas a encontrar en la plantilla están configurados para que inicialmente ya cuenten con algunos filtros vinculados a algunos parámetros que ya están prellenados en esta plantilla. Por ejemplo, cuando entramos aquí a la sección de zapatas, ya tenemos familias individuales por cada uno de estos tipos, ya sea para zapata aislada, combinada, conectada y corrida. Todos estos son familias individuales y cada familia tiene su propio tipo, tiene un tipo base. Cada familia tiene un tipo base. ¿Esto con qué fin? Aquí también entra a tallar el aplicativo BIM Pro X que hemos desarrollado. Lo que hace este aplicativo es genera dimensiones de manera masiva a partir de un tipo base. También ten en cuenta de que cada tipo de cada familia, fíjate que en la plantilla ya vienen cargados la información de algunos parámetros. Al ser una plantilla, esta información no lo debes editar, ya que esta ya viene llenada y a su vez está vinculada a algunos filtros. Por ende, si tú borras esta información vas a dañar algunos filtros. Por ejemplo, aquí tenemos un parámetro de código de tipo que está vacío, que tú lo puedes llenar manualmente
manualmente, que es como la mayoría lo hace cuando maneja una plantilla. Pero si también adquieres el aplicativo BIM Pro X, vas a poder llenar de manera masiva en concordancia con la base de datos que está en el Excel, que te lo voy a mostrar. Si entramos aquí a la sección de dimensiones, aquí tenemos una base de datos en el cual aquí en este más tú puedes ir agregando más filas. Fíjate, puedes ir agregando más filas o menos filas, netamente para lo que viene a ser, por ejemplo, en este caso zapata aislada. De la misma manera para todos los elementos que tú ves aquí en esta base de datos. ¿Cuál es el objetivo? Pues tú simplemente aquí llenas el código, llenas el largo, el ancho y el alto de este elemento, llenas el nombre de tipo que está concatenado y a su vez con la información de estos elementos, con lo cual pues simplemente arrastrarías esta información y ya vas llenando de manera rápida, y simplemente con el aplicativo BIM Pro X ya toda esta información lo vas a llenar aquí en los datos del Revit. Básicamente cuando ejecutes el aplicativo, aquí vas a ver todos tus tipos con los nombres, con los códigos llenados de manera automática. Para los que no conocen, por aquí tenemos el aplicativo BIM Pro X. Básicamente por aquí tenemos el aplicativo BIM Pro X con todas las herramientas que puedes revisar también en la página web, que en conjunto con la plantilla, como te comento, realmente la cantidad de tiempo que te puedes ahorrar es demasiado. Entonces, prosiguiendo, como te comentaba, cada familia, cada tipo, cada categoría, perdón, ya sea la parte de cimentación estructural, de pilares, de vigas, tienen sus familias y sus tipos ya con parámetros cargados. Tú no tienes que cargar ningún parámetro, y a su vez estos parámetros están vinculados a distintos filtros. También fíjate que tenemos los parámetros de dimensiones vinculados a cada familia, a cada tipo. Entonces esta información también nos sirve para cuando pasamos a la etapa de cuantificación ya no tengas que estar agregando nada. Cuando utilices o cuando te mostremos todas las funcionalidades de esta plantilla, o el aplicativo, te vas a dar cuenta que puedes realizar metrados, planos, modelar lo que te tomaba 2-3 semanas en un día, nada más. Así de sencillo. También tenemos, por ejemplo, si entras aquí a la sección de pilares o de columnas, también vas a encontrar lo mismo. Vamos aquí a la sección de tipo y también te vas a dar cuenta que cada familia tiene su tipo. Tenemos familias individuales para columnas regulares y columnas irregulares. Cada tipo tiene también cargado ya sus propios parámetros. Como te comento, esta información que ya viene inicialmente no lo tienes que modificar. Y aquí tenemos información de parámetros de distribución y de código de tipo. Esta información de código de tipo ya te había comentado que se llena automáticamente si adquieres el aplicativo, si no pues vas a tener que llenarlo manualmente. Y también tenemos el parámetro de distribución. Este parámetro, ¿qué información va en este parámetro? Pues va básicamente la distribución de estribos, el acero de todos estos elementos de columnas, ya sean regulares o irregulares, el espaciamiento y todo lo demás. Esta información también lo puedes llenar manualmente, pero también lo puedes llenar de manera automática, ya que con el aplicativo de BIM Pro X también puedes generar aceros, estribos en estos elementos, y de manera automática la información del espaciamiento ya se llena en este parámetro. También ten en cuenta de que cada familia, cada tipo tiene ya cargado su propio material, ya sea que el elemento requiera de concreto simple o de concreto armado. También tiene cargado ya sus dimensiones que te comentaba que son esenciales para la etapa de cuantificación, y pues básicamente lo mismo para lo que son vigas y todos los demás elementos. Como te comentaba, la importancia de tener estos parámetros ya asignados en la plantilla hacen que cuando por ejemplo entremos a un filtro, vamos por aquí, cuando modelemos algún elemento, por ejemplo voy a modelar elementos netamente aleatorios para que te des una idea de cómo es que funcionan los filtros ya cargados. Vamos a una vista. Ok, colocando en un tema oscuro te vas a dar cuenta mejor. Por ejemplo, fíjate que si yo selecciono estas dos zapatas y les coloco como tipo, por ejemplo, zapatas aisladas, entonces te vas a dar cuenta que a medida que el elemento sea distinto del otro, a esto me refiero con que si por ejemplo tienes zapatas aisladas, conectadas, que tengas columnas en L, en T, vigas chatas, vigas peraltadas, etc. Dependiendo esa diferencia, el filtro hace de que el color sea distinto, de tal manera que visualmente, a medida que vayas modelando este espacio de trabajo que está en esta vista de diseño de concreto, básicamente lo que te genera es de manera visual una organización mucho mejor, de tal manera que cuando quieras identificar algún elemento en particular lo vas a poder diferenciar por el color que ésta tenga. Lo que hace posible esto es el filtro que te comento que está por aquí, modelado de elementos. Vamos a entrar aquí a lo que es las características de este filtro. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la parte de edición,
nos dirigimos a la pestaña de filtros, que es donde se almacenan todos los filtros, y esto es todo lo que contiene, bueno, al menos para este filtro en particular, que para cada elemento cargado tiene un color distinto. Ahora, para que este color distinto se aplique a cada elemento, es esencial que el parámetro que te había mostrado inicialmente, que está cargado en cada elemento, esté vinculado a estos filtros. Por ejemplo, cuando entramos a la sección de editar, fíjate que para que esto sea posible, este parámetro de ID anfitrión está ya cargado. A su vez, este parámetro está vinculado a los elementos. Entonces es esencial que no quites esa información que te comento. Básicamente los filtros necesitan de eso, necesitan de un parámetro que esté vinculado a cada elemento. Entonces lo mismo va a funcionar cuando entremos aquí a la vista de aceros y a la vista de encofrados. A medida que tú vayas modelando encofrados, vas a tener que entrar a la vista de encofrados, y cuando quieras modelar el acero, vas a tener que entrar a la vista de acero. O también podrías modelar aquí en la vista de concreto el acero, y cuando entres aquí a la sección de vistas de acero vas a visualizar netamente el acero nada más, no vas a visualizar los demás elementos. Entonces eso también ayuda bastante, ¿no? Bien, entonces continuando con la información que tenemos en el Miro, como puedes ver hay un montón de información. Te comentaba que tenemos las vistas organizadas en lo que es la sección de diseño y en la sección de ejecución. En la sección de ejecución, fíjate que tenemos vistas que van para poder hacer el seguimiento del avance de obra de concreto, de acero, de encofrado, de excavaciones y de relleno. Cada uno tiene su propia vista. Para que puedas usar estas vistas en concordancia con las plantillas de vista de tablas de planificación, que también se muestran por aquí, te voy a dar un pequeño ejemplo de cómo es que se utiliza esto. Por ejemplo, vamos a un proyecto, a un modelo que hice bastante simple para mostrarte cómo funciona esto. Bien, acá tenemos un modelo bastante simple, y cuando nos dirigimos a la sección de vistas específicamente, y vamos a la sección de ejecución, a la etapa de ejecución, que como te comento, estas vistas lo vas a usar netamente si estás en la etapa de ejecución, como su propio nombre lo dice. Entonces, supongamos que a medida que avanza la obra, vamos a hacer el seguimiento de los elementos de concreto armado, llenado de concreto y todo eso. Entonces entramos a la vista de concreto. Aquí en la vista de concreto tenemos una plantilla predefinida también, que vas a poder ver aquí en la sección de plantillas, que ya tiene un filtro en específico para poder generar el avance de obra de estos elementos. Cuando seleccionamos algún elemento de concreto y nos dirigimos a sus propiedades en la parte inferior, te vas a dar cuenta que tenemos aquí dos pestañas importantes, la pestaña de general y de otros. Cuando seleccionamos, por ejemplo, el elemento y marcamos el check de la sección de avance de obra concreto, lo que va a pasar es que netamente ese elemento que he seleccionado, ese ejemplar que he seleccionado, va a adquirir un color distinto, y esto te va a dar una idea visual del elemento que ha sido completado en ese día, que ha sido vaciado. Fíjate, se pinta de un color distinto, y obviamente esta información también se va a ver reflejado en la tabla de planificación. Cuando entramos aquí a la sección de tablas de planificación, también en este caso este proyecto tiene ya partidas jerarquizadas en función a lo que son las partidas de la norma técnica de metrados para edificaciones. Bueno, aquí también quiero comentarte que todo esto se genera de manera automática en un par de segundos con el aplicativo BIM Pro X. Ya no tienes que utilizar el assembly code, que es lo que la mayoría utiliza, pero pues con esto ya, si adquieres el aplicativo, pues vas a poder crear toda esta información en segundos. Pero por ejemplo, vamos a una partida de columnas para poder explicar cómo funciona esto. En la plantilla que te proporcionamos también te brindamos las plantillas de tablas de planificación listas para que simplemente apliques la plantilla y ya vas a tener toda la información cargada. Ok, entonces, como te comentaba, lo que hacen las plantillas de tabla de planificación es que cuando vayas creando alguna tabla, le vas a aplicar una plantilla que, dicho sea, estas plantillas se van a guardar aquí en la sección de datos de identidad. Por ejemplo, vamos a hacer clic aquí, que actualmente está aplicado una plantilla. Fíjate que tenemos un montón de plantillas. Al igual que las plantillas de vista, aquí también te vas a dar cuenta qué plantillas pertenecen o qué plantillas van a ser usadas en la etapa de diseño y en la etapa de ejecución. Esto debido al prefijo. Aquí tenemos el prefijo que está así, entonces este prefijo hace alusión a las plantillas que se van a utilizar en la etapa de ejecución, y pues las plantillas que tienen el prefijo DCN pues son las plantillas que se utilizan en la etapa de diseño. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, cada plantilla, o al menos las que están comprendidas en cada etapa, tienen algo particular. Cuando por ejemplo aplico lo que son las plantillas para pilares, o sea, pilares es para todos los elementos que son columnas, entonces aplico esta plantilla, fíjate que lo va a pasar. Bien, entonces lo que pasa es que esta plantilla, que es para diseño netamente, tiene estas columnas adicionales con respecto a la plantilla que es para diseño. Esta plantilla que es para ejecución tiene esta columna que es para valorización, y que es para filtrar los elementos que han sido ejecutados. Entonces, por
por ejemplo, cuando entramos aquí a la sección de filtros que está abierto, tú puedes editar que, aparte de que te muestre netamente las partidas que están con el nombre ID y que pertenecen a lo que son los elementos de columna, porque también podrías filtrar por elementos de otro tipo. Aquí también puedes filtrar lo que son el avance de obra de concreto, que el parámetro sea igual a y todo lo que ha sido ejecutado. Recuerda que anteriormente había marcado un elemento en la vista de ejecución como lo había marcado el check, recuerda, y se había pintado de un color distinto, entonces eso corresponde a que ese elemento ha sido ejecutado. Si aquí en la plantilla genero ese filtro, entonces cuando seleccionen aceptar, aquí solo se me va a mostrar en esta tabla el elemento o los elementos que han sido ejecutados en un tiempo específico. Aquí en la sección de val puedes colocar la fecha en la cual ha sido ejecutado ese elemento o el mes en el cual pertenece la valorización de ese elemento. De esta manera ya puedes generar netamente filtrando tus elementos que han sido vaciados o ejecutados en un mes, en un periodo determinado. También toda esta información ya lo vas a poder exportar a Excel, ya sea de la manera manual o con nuestro aplicativo. Entonces básicamente así es como va funcionando la plantilla, y así puedes ir aplicando la plantilla para todos los elementos, ya que tenemos una gran cantidad de, o al menos plantillas de vista para todas las categorías, y pues básicamente es como va funcionando. También lo que podrías hacer es que podrías llevar a una lámina, que es lo que comúnmente se hace, esta tabla de planificación en conjunto con la vista de ejecución de concreto que está aquí. También puedes llevar esta vista y pues puedes presentar tanto tu tabla con esta vista que corresponde a los elementos que netamente han sido ejecutados en un determinado tiempo. Entonces, como puedes darte cuenta, hay mucha información que tengo que mostrarte. Aún básicamente no te he mostrado ni el 30%, pero es un montón de información que tiene la plantilla, que ha sido desarrollado por años. Entonces es una plantilla que los que manejan plantillas sabrán que a medida que pasa el tiempo siempre se va agregando nuevas cosas a la plantilla, no es que se desarrolle de un día para el otro. Entonces la ventaja si adquieres la plantilla es que también a medida que vayamos generando actualizaciones te iremos proporcionando las nuevas versiones. Bien, aquí continuando con lo que es las tablas de planificaciones, como te comentaba, tenemos parámetros que ya están organizados en el navegador del proyecto, de tal manera que a medida que vayas creando las tablas ya se va formando esta jerarquización que puedes ver aquí en la sección de tablas de planificación. Fíjate que ya tiene una jerarquización, entonces esta jerarquización ya se va formando de manera automática debido a que los parámetros ya están organizados aquí en la sección de BIM Engineers. Si vamos al organizador del navegador, editamos aquí esta sección, fíjate que en la clasificación y agrupación ya tenemos estos dos parámetros que hacen posible esta agrupación. Como te comento, los que ya manejan Revit se van a dar cuenta de esto y van a saber cómo aprovecharlo y usarlo de manera rápida y práctica. Entonces también tenemos la sección de planos que funciona parecido a la parte de cuantificación, porque también tenemos parámetros que organizan el navegador de proyecto. Vamos a entrar aquí a Revit y nos vamos a la sección de planos. Aquí en la sección de planos